ahora nos encontramos con Eva, la cual la vemos que se encuentra en un calabozo, ya que la encontraron la noche anterior en un callejón, tirada y alcoholizada. A lo que luego de que la sacaran del lugar y le devolvieran sus pertenencias, ella decide volver a la estación de policía, porque al parecer no le devolvieron otro bolso que llevaba consigo, y en él se encontraba algo muy importante para ella. Pero bueno, al parecer los policías solo la encontraron con una sola cartera en aquel callejón. Entonces, sin ninguna respuesta, ella decide seguir camino. Una vez que llega al hotel en el cual se estaba hospedando, se da cuenta que entraron al lugar y revolvieron todas sus pertenencias. ¿Obra de quién fue? Ahora veremos. El caso es que aparte de esto, para colmo, a Eva ya no le queda nada de dinero. Por eso el dueño del hotel termina echándola del lugar. Así que una vez estando afuera en la calle, repentinamente un hombre aparece junto con su bolso, diciendo que la pasó muy bien ayer junto a ella. Y vemos que se trata de nada más ni nada menos que de Roberto. Cuestión que al rato de recibir el bolso, podemos ver que eso tan importante que Eva quería era un álbum de fotos, que aparte de tener una foto con su padre, lo más preciado era la foto que tenía junto a Temma. E igualmente, al final del álbum, Roberto nota que faltan algunas fotografías, las cuales por su lado, Eva dice no tener idea de qué fotos serán. Entonces, ya para aprovechar el bug de no tener un peso y querer tomar alcohol gratis, Eva aprovecha y le dice a Roberto para ir a tomar unas copas y pasar una linda noche. Entonces ya al rato vemos que luego de unas copas y bailar unos buenos lentos, ambos se terminan yendo a un motel. Y cuando Eva tenía ganas de tener una linda noche, Roberto sin más le pregunta por las fotos que faltaban. Y al no tener una respuesta de ella, termina dándole una buena bofetada. Es ahí que la rubia, toda loquísima como ya la conocemos, comienza a reír y le dice que seguramente está buscando la foto de Johan de cuando era más chico. En sí no le dice dónde están, pero sí le dice que hace un año se lo encontró y que fue en Düsseldorf. Así que ahora nos remontamos al año anterior, a 1995, donde vemos a Eva que citó al Dr. Becker para saber qué es de la vida de nuestro protagonista. Y para resumir, se entera que esa misma noche, el prota tendrá una cita con la hija del alcalde de la ciudad. Así que por la noche, mientras seguía el protagonista a su cita con esa chica, podemos notar que ese día fue el mismo día que Johan había matado a Adolf Schurkens, que por si no se acuerdan, es este muchacho que era paciente de Temma. Cuestión que al final, ella aprovechó el momento en que Kenzo le compraba el reloj a Schurkens para ir al lugar de la cita e increpar a la hija del alcalde. Y en definitiva su plan salió perfecto, ya que el protagonista al llegar con Becker al lugar no encontraron a ninguna chica. Y por su lado Temma decidió ir al hospital para darle el regalo a Adolf. Pero al llegar ya sabemos lo que pasó. Encontró al custodio de Schurkens muerto y empezó a perseguir a su paciente hasta llegar al edificio abandonado. Pero hay una cosita, acá nos enteramos que Eva, como toda obsesionada con Kenzo, comenzó a perseguirlo y llegó hasta el edificio abandonado, donde mientras lamentaba lo que extrañaba al protagonista y que quería apoderarse de él, escucha el ruido de 3 disparos. Y al rato es ahí que ella se encuentra con Johan. O sea, acá nos damos cuenta que ella es una testigo clave de la muerte de Schurkens y también de que Johan existe. Entonces, volviendo al presente, cuando al otro día ambos se despiertan, Roberto tiene intenciones de eliminar a Eva, porque como bien sabemos, el tipo mata a cualquiera que sepa sobre la existencia de Johan. Pero bueno, Eva, para zafar de la situación, le dice que si le da el paradero de Temma, ella le dará las fotos de cuando Johan era pequeño. Así que más o menos logran llegar a un acuerdo. Por eso Roberto le dice que Kenzo se encuentra en la ciudad de Füssen, en Hannover, ya que está intentando salvarle la vida a un tipo pesado del mercado negro. Así que yendo para Füssen, nos encontramos a Dita, Heckel, Temma y justamente a este señor. Y vemos que al final la operación fue todo un éxito, y Kenzo pudo salvarle la vida. A lo que mientras disfrutaban de una buena comida preparada por Heckel, el mafioso comienza a reflexionar sobre su vida, y que le hubiese gustado haber disfrutado de un buen almuerzo así junto a su familia, ya que al parecer todos están muertos. Es ahí que comienza a contar una historia de un banco del mercado negro, el cual hacía grandes ganancias con lavado de dinero, y lo lograron solamente en 5 años, pero desde que su jefe desapareció, todo fue un caos, ya que todos se peleaban por la lucha del dinero, y resulta que ese jefe es un muchacho bastante joven, ya ustedes se imaginarán. たった15歳だったというのだからな。Cuestión que luego de contarle esto, por último le dice que este jefe, que supuestamente sería Johan, ahora mismo se encuentra en Múnich. Así que con esta nueva pista, el prota ya sabe para dónde ir. Y por otro lado, el mafioso le dice a Dita que vaya a buscar a su guardaespaldas para que también venga a comer con ellos. Así que cuando Dita se dirige para el lugar, vemos que justamente este muchacho se encuentra con Roberto y con Eva. Por lo que entonces el malo maloso de Roberto decide terminar con su vida. Y luego le da el arma a Eva para que vaya a eliminar a Temma, ya que él piensa que en realidad ella quiere eso. Pero una vez que Dita llega al lugar, se encuentra con Eva, la cual solamente le dice que vaya a decirle a Kenzo que se vaya del lugar. Y ahí podemos notar que tiene su pierna lastimada, ya que al parecer Roberto se dio cuenta de cuáles eran sus intenciones realmente, y por eso le disparó en la pierna.
Y por su lado, Dita, como buen fiel seguidor de Tenma, logra sujetar a Eva y llevarla a un lugar seguro para que ambos puedan esconderse. Y al rato de que están hablando sobre protagonista y otras cuestiones, justamente Tenma aparece en el lugar y se entera que Eva está herida. Entonces inmediatamente se dirige a buscarla, y ella, pensando que no iba a ir a buscarla, al rato llega el prota y logra salvarla. Por lo que ahora al parecer ya pasaron algunos días, y Eva se quedó junto al mafioso porque todavía se está recuperando de su herida. Y al preguntar por Tenma, Eva se entera que ya se fue, y que ahora se encuentra en Múnich. Y ahora, cambiando de escena y yendo a Múnich, conocemos a 3 nuevos personajes. Primero, a este señor de acá, llamado Schuwald, que es un hombre ciego, solitario y millonario, el cual le paga a estudiantes para que le lean libros en latín. Por otro lado, este muchacho llamado Carl, que es un universitario y justamente aceptó el trabajo de leerle un libro a la semana al señor Schuwald, y a esta chica llamada Lotte, que trabaja como cuidadora justamente de este señor. El caso es que Lotte, al otro día de que Carl acepta el trabajo de medio tiempo, se lo cruza en la universidad y comienza a hablarle. Se ve que al parecer estuvo investigándolo. Por lo que luego de hablar por un buen rato sobre el señor Schuwald y otras cuestiones, ella se entera que Carl había venido a Múnich para conocer a su madre, pero por algún motivo que no dice, ya no le interesa saber sobre ella. Por eso, como le pareció sospechoso lo que le dijo, Lotte más tarde empieza a investigar sobre la madre de Carl, y además de saber que se llamaba Margot, también descubrió algo. Entonces al otro día, cuando ve a Carl, le cuestiona sobre lo de su madre, y a la vez también le cuenta sobre el señor Schuwald, el cual todas las noches se dirige con su mayordomo a una parte de la ciudad a visitar a alguien. Entonces, ante esta duda de lo que hacía el señor Schuwald, ambos se dirigen a este lugar, y al entrar se encuentran con esta mujer llamada Margot, la cual es una prostituta. Obviamente, al saber su nombre, Carl queda sorprendido, pero no porque sea su madre, sino porque su madre realmente había muerto hace 2 años. Bueno, acá la gorda le explica que en realidad ella no es Margot, y tomó su lugar, ya que el señor Schuwald le da dinero todos los meses para la mantención de su hijo. Sí, se ve que Carl es hijo del señor Schuwald, y la señora esta se estuvo aprovechando la situación hace algunos años. Igualmente, ella le dice que no es la primera persona que viene a verla, ya que otro chico también vino con la misma historia que él, y se trata del joven de los jueves, o sea, el chico que le lee los días jueves al señor Schuwald. Así que sabiendo la verdad y teniendo una nueva incógnita, los chicos se retiran del lugar, y una vez que se están yendo, Carl le pregunta si sabe quién es el chico de los jueves, a lo que Lotte solo le dice que no sabe bien, pero que es un chico bastante apuesto y rubio. Sí, medio sospechoso. Ya el otro día, Carl seguía con la incógnita de saber quién es esa persona, que le está robando la identidad. Y mientras recordaba a su madre y un amuleto que su padre le había dado a ella para que se lo diera a él, en la escena aparece Lotte, diciéndole que sabe quién es el chico de los jueves. Resulta que se llama Edmund Faren y va a la misma universidad. Pero bueno, cuando van a buscarlo a su clase, al parecer faltó. Por lo que luego, sin tener su rastro, Carl le hace saber a Lotte que no le interesa que esa persona quiera la fortuna de Schuwald, sino que su molestia es que diga que es hijo de su madre. Entonces ya el otro día, mientras le recitaba poesía al viejo Schuwald, tenía pensado decirle que era su hijo, pero se ve que el viejo se dio cuenta antes y le dio a entender que él sí era su verdadero hijo, ya que en sí no quería su fortuna. Cuestión que lo dejó irse a su casa, y los días fueron pasando, hasta llegar al jueves. Y como Faren todavía estaba sin ir a la universidad, Lotte averiguó su dirección, y ambos se dirigieron al lugar para increparlo. Pero resulta que al llegar... Así que con esto los muchachos concluyeron que debió haber sido otro muchacho que se hizo pasar por Carl para cobrar la fortuna de Schuwald. Pero en eso, mientras hablaban, aparece el chico de los viernes, y Lotte se lo presenta a Carl. Carl, 紹介するわ。こちら、金曜日担当の。はじめまして。どうも、経済学部のカール・ノイマンです。法学部のヨハン・リーベルトです。Cambiando de escena, conocemos al detective Richard, a quien Schuwald contrató para que investigue el caso de Edmund Faren. Y también conocemos al Dr. Reichwein, el cual el detective fue a ver para obtener información sobre el caso. Entonces, para empezar, decide ir al departamento del muchacho, donde, para resumir, lo único que logra encontrar que llame su atención es este libro escrito en latín, que tiene subrayada una oración. Así que, para saber qué es lo que dice esta oración, le pide al vecino del fallecido si por favor se la puede traducir. 欺くことは。これ以上欺くことは。Y al final se da cuenta que esa fue la nota de suicidio que había dejado Faren antes de colgarse. Y por otro lado vemos a Carl, el cual al entrar en la azotea de la universidad se encuentra con Johan, que lo invita a subirse y apreciar el paisaje. Por lo que luego de caminar por la cornisa y decir que no tiene miedo, le dice a Carl que le cuente todo sobre su vida. Entonces, luego de un rato y llegada al anochecer, Carl le contó gran parte de su vida a Johan. Por su lado, Johan, luego de escuchar todo su relato, solamente lo mira y comienza a llorar.
por lo que ya llegada la mañana siguiente, mientras los muchachos iban caminando, Lotte le cuenta a Carl que desde la muerte de Faren, Sjubal ha estado muy deprimido y ni siquiera quiere comer. Por eso agrega que sería buena opción que le diga que él es su verdadero hijo. Pero justo en ese momento, Johan aparece detrás suyo, con un montón de pequeños, y les dice que él los va a ayudar, ya que tiene una muy buena idea. En sí, él les dice que durante toda su vida, Sjubal 3 veces estuvo en quiebra, pero que cada vez que eso pasaba, se dirigía a un lugar al cual le daba vitalidad. Así que lo mejor sería llevarlo a ese lugar, el cual justamente Johan sabe dónde queda. Igual, antes de eso, volviendo con Richard, él se dirige a ver a Sjubal, donde le hace saber que Faren en realidad no era su hijo, sino un impostor, y que va a averiguar realmente cómo fue que murió. Por su parte, el viejo le dice que eso ya no importa, ya que muchas veces en la vida no se vuelven a tener segundas oportunidades. Entonces, ante esto, el detective se dirige a verse con Margot para obtener más información, pero ella por su lado le pregunta por cuál de los dos hijos de Sjubal. Es ahí que Richard se da cuenta que Carl es el verdadero hijo del viejo, o sea, él sabía de su existencia porque junto a Lotte fueron quienes encontraron el cuerpo de Faren. Y volviendo con los chicos, ambos se dirigieron a la casa del viejo, y encerrando a su guardaespaldas en el baño, pudieron llevarse a Sjubal consigo. Por lo que al rato llegan a ese lugar donde Johan les había dicho, y al bajar el viejo comienza a decir que siente lo hermoso del lugar, pero por la cara de los chicos nos damos cuenta que todo ha cambiado, y en realidad se trata de una zona en construcción. Así que cuando se lo dan a entender, en ese momento aparece Johan por detrás, y con un gran monólogo al estilo político, comienza a filosofar. 木立の中にリンゴがたくさん落ちているんですね。手を。こっちに来てみてください。なんという光景だ。紅葉が西日を受けて燃え上がるようです。それが鏡のように静かな水面に映し出されて。見えるでしょう。信じられません。こんな光景があったなんて。Sí, su poder de convencimiento es increíble, a lo que por último le da una manzana, donde el viejo al darle un mordisco puede notar que ese paraíso sigue estando en ese lugar. Pero volviendo con Richard, antes de irse de la casa de Margot, ella le revela que Edmund Faren no vino solo ese día, sino que estuvo acompañado, y esa persona fue quien realmente le dio los detalles. Entonces, ahora que Richard tenía más información, su objetivo principal es saber por qué Carl no le dice a Sjubal que él es su verdadero hijo. Pero bueno, mientras tanto también conocemos un poco de su vida. Resulta que el Dr. Reichwein en realidad es su terapeuta, debido a que hace algunos años, en su época de policía, asesinó a una persona, y desde entonces su vida se hizo bastante complicada, ya que se volvió alcohólico, y por culpa del alcohol su esposa lo abandonó y su hija ya no quiere volver a verlo. Pero bueno, por suerte ahora tiene la esperanzadora noticia de que dentro de pronto podrá volver a ver a su hija. Así que vemos que ese día tan ansiado llegó, pero resulta que al lugar solo llegó su ex esposa, la cual le dice que su hija aún no quiere verlo. Entonces con esta devastadora noticia, Richard quedó destrozado, y por eso le pide a la mesera que le traiga un whisky. Pero luego de pensarlo por un buen rato, decide no hacerlo y seguir su camino. Por otro lado, volviendo con Carl, vemos que sigue con su rutina diaria de leerle todos los martes a Sjubal, a lo que luego de terminar la rutina, el viejo quedó sorprendido de cómo mejoró su latín, y que Johan en verdad es un gran maestro. Por su lado, Carl, al escuchar tal elogio por Johan, le pregunta de qué pensaría si él fuera su verdadero hijo, y él, con solo una sonrisa, se lo hace saber. Cuestión que luego Carl le cuenta a Johan, que ante esta respuesta de Sjubal, él quedó realmente celoso, agregando que va a renunciar al trabajo, porque realmente siente que Johan está por encima de él. Por su parte, el rubio le dice que le diga la verdad, y que seguramente tiene algo con que demostrarlo. Es ahí que luego de unas cuantas veces en negar que no tiene nada con que demostrarlo, finalmente le dice que sí realmente tiene algo. その時、僕は。そうか。その決心が揺るがないように、その証拠品は僕が預かっていた方がいいかもしれないね。 Por lo que ya por la noche, los padres adoptivos de Carl llegaron para visitarlo y cenar con él. Es ahí que en medio de la cena, Carl, luego de tanto tiempo, termina aceptando que firmará los papeles para que ellos sean legalmente sus padres. Obviamente esto dejó súper contento a los viejitos, pero ya más tarde por la noche, cuando se encontraba en su cuarto, el señor Sjubal lo llama por teléfono para decirle que se enteró que no trabajará más con él. Una noticia que lo dejó bastante triste, pero que lo termina aceptando. Aunque por último le dice que le lea un último párrafo para su deleite. El caso es que luego de leerle el último párrafo, Carl no aguanta la angustia y termina llorando antes de terminar la última frase. Pero justo en ese momento su puerta se abre y entra el viejo con el teléfono en su mano, diciéndole que fue lo más hermoso que ha escuchado, a lo que luego le muestra la pata de conejo que él le había dado a su madre Margot, para que tuviera suerte al nacer. Y ante esto ambos se reconocen como familia y se largan a llorar.
彼が私に教えてくれた。これから私の下で秘書として働いてくれることになった。信頼できる青年だ。Entonces ya el otro día, el viejo Jewel llama a su oficina a Richard para decirle que ya no investigue sobre la muerte de Farrell. Y por su lado el detective todavía le sigue insistiendo que puede que no se trate de un suicidio, sino de un asesinato. Pero al parecer no hay caso, porque el viejo ahora está feliz con su verdadero hijo. Y un dato para agregar es que acá es la primera vez que Richard escucha el nombre de Johan. Ya por la tarde vemos que se reúne con su terapeuta para aclarar algunas cuestiones, donde para simplificar, Richard le dice que es verdad, que todavía ve al fantasma del ladrón que había matado hace años. Por su lado, el Dr. Reichman le dice que en algún momento eso va a pasar, pero que no debe ser algo que lo perturbe, agregando que de vez en cuando revise sus viejos casos, y que eso no debe atormentarlo. Y bueno, debido a este dicho, por la noche ya lo vemos a Richard, revisando algunos antiguos papeles. シュピラ夫妻殺人事件。イザール川上流で中年夫婦の水死体が上がる。一連の中年夫婦連続殺人事件の線で捜査。重要参考人の日本人医師は未だ逃走中。 Y vemos que al parecer todos los traumas que tenía sobre aquel incidente todavía lo sigan persiguiendo. Y no solamente en una ocasión, sino en otras también. Entonces por estos acontecimientos, a la noche siguiente decide ir a ver al doctor para decirle toda la verdad. Que en realidad cuando disparó contra aquel chico fue porque realmente dentro de él vio la verdadera maldad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué maldad? Bueno, resulta que ante esto, a la mañana siguiente, el Dr. Reichwein decide enviarle una carta a un colega suyo, que en el pasado fue su alumno. Y se trata justamente del Dr. Rudy Gillen, que por si no se acuerdan es el antiguo compañero de la Universidad de Tenma. El caso es que él se comunicó por dos motivos. 以前君が話してくれた連続殺人犯ペーター・ユルゲンスとの面接の際、あの時ユルゲンスはある友人に命令されて殺人を犯したと君に語ったそうだが、私の記憶が定かでないためもう一度教えてはくれないだろうか。ユルゲンスの語ったその友人の名前を。 君は大学時代非常に優秀な学生であったが、君と同期でまさしく首席を競い合うほど優秀な学生がいた。脳外科医としての道を進んだが、今や連続殺人事件の重要参考人。彼のことで少しでも君の知っていることを教えてほしい。彼は一体どんな人間で、果たして今どこにいるのか。ドクター Tenmaという男は Por otro lado, yendo con Richard, él decide reabrir el caso de La Voz de Dios, el cual se trataba de la muerte de un gran empresario de la zona y de un contador conocido. Y da la casualidad que ambas personas conocían al señor Jewel. Cuestión que el detective empezó a investigar y sacar la información a distintas personas que estaban relacionadas con las víctimas, donde, para resumir, descubrió que el empresario tenía una rivalidad con el viejo, pero al parecer eran amigos, y ambos eran fanáticos de las aves. Y con respecto al contador, descubrió que conoció al señor Jewel en el bosque, porque a ambos también le gustaban observar las aves. Sí, medio raro, pero bueno, es algo que a Richard lo dejó bastante pensativo. Entonces, con una más profunda investigación, ató todos los cabos y se dirigió a ver a Dr. Reichwein para decirle que ambos casos no están relacionados, o sea, ni sus modus operandus ni tampoco las víctimas se conocían. En sí, la única conexión que hay con ambas muertes conducirían al señor Jewel a la soledad, ya que ellos eran sus allegados más cercanos. Pero hay algo más, hay un nombre en común en estos dos casos y en los 4 asesinatos de las parejas de mediana edad. それら全ては共通の名前。ヨハン。あ？私の元教え子の犯罪心理学者がある友人の命令で犯行を犯した殺人犯の研究をしていた。手紙で知らせてくれたよ。その友人の名もヨハン。 Y por último, ambos se preguntan, ¿dónde estará Johan ahora? Así que con esta nueva pista, Johan es ahora la pieza del rompecabezas para poder resolver todos estos casos. Entonces lo vemos haciendo su trabajo. Y se preguntarán, ¿por qué siempre está rodeado de niños? Bueno, resulta que él está estudiando una convención de los derechos de los niños, la cual fue establecida por la ONU. Por su lado, el detective decide seguirle el rastro y logra localizarlo. Entonces, para saber más a fondo sobre su vida, logra conseguir la dirección de su casa y también hablar con sus padres, los cuales les comentan que desde que empezó la universidad en Múnich solo han recibido llamadas de vez en cuando, a lo que luego de haber obtenido esta información se lo hace saber al Dr. Reichwein, que Johan parece llevar una vida bastante normal,
Pero bueno, como bien sabemos, mientras más normal es la cosa, más sospechoso es para un detective. Entonces ante este suceso, se queda mirando una foto de su hija, que como bien sabemos, hace tiempo que no la ve. Pero a pesar de cuánto pasa el tiempo y lo que haya crecido, él dice que nunca olvidaría su rostro. Y es ahí que se da cuenta que la foto que vio de Johan cuando era un bebé no se parecía en nada con el Johan actual. Así que inmediatamente comienza a correr y se dirige al ayuntamiento de la ciudad para conseguir el acta de nacimiento de Johan. Y al verla, al parecer todo estaba bien. Pero por mera casualidad de que un viejo quería fumar en el lugar y la empleada del lugar se lo prohíbe, se entera que hace 4 años hubo un gran incendio. Y por ende todos los archivos fueron quemados y se tuvieron que reescribir nuevamente. Y como suponemos, esto era más que obvio para Richard. Así que al toque se dirige al cementerio de Bruntal y luego de mucho buscar, logra encontrar lo que buscaba. Por su lado, el Dr. Reichwen queda conmocionado por la nueva pista, agregando que ya le dio una foto de Johan a Rudy, para corroborar si Johan realmente era ese monstruo del que hablaba el grandolón de Jurgens. Por lo que ya más tarde vemos que Richard, después de tanto tiempo, recibió una llamada de su hija, la cual le comentaba que quería verlo mañana. Obviamente esto dejó llorando de la emoción a Richard, pero en ese momento... Richard-san, Johan desu. A lo que ya cambiando de escena, vemos que Rudy le está mostrando la foto de Johan a Jurgens. Por su parte, el grandulón le dice que no lo conoce en absoluto, pero al rato le pide un bolígrafo al rubio. Y así sin más, comienza a pintarle el cabello a Johan. Luego de este incidente, Rudy decide llamar a Reichwen para contarle todo lo que pasó, agregando que es más que seguro que Jurgens cometió ese tipo de acto por culpa de ver la cara de Johan. Entonces, ante este incidente, el viejo decide llamar a Richard para contárselo, pero al parecer no se encontraba en su apartamento. Y cambiando de escena, justamente lo vemos a Richard, junto a Johan en un bar, donde para resumir, Johan comienza a indagar en la mente de Richard, donde le cuestiona su accionar ante este joven de 17 años que asesinó en el pasado, cosa que obviamente empezó a incomodar a Richard, al punto de querer irse del lugar. Pero Johan, como todo buen manipulador, lo invitó a ir a caminar a un parque cercano a la universidad, llevando consigo una botella de whisky. Así que al rato ya lo vemos a ambos caminando por el lugar. Pero paralelamente a esto, Reichwen se comunicó con Guillem para decirle que no puede encontrar a Richard por ninguna parte. Entonces ante esto, Rudy se dirige en camino hacia su casa. Pero volviendo con estos dos, Johan comienza a contarle un poco de la vida de ese chico al que asesinó. Y resulta que no era un chico normal, sino que había sido huérfano. Y para sorpresa nuestra, también perteneció al Kinderheim 511, que por si no se acuerdan, es el lugar donde habían pasado Johan y su hermana. Pero eso no es todo. なぜ知ってるんだ。さっきお宅で電話されてたのは娘さんですか？会われるんですか？明日あたり。 Por este motivo, Richard comienza a preguntarle cuál es su plan respecto a Johan, de qué planea hacer y de quién es realmente él. Pero Johan por su parte no le da atención y lo lleva hasta la azotea de la universidad y comienza a decirle que ya sabe todo lo que pasó ese tal día. 僕の調べたところだと、少年を殺害する前にあなたが飲んでいる姿を見かけた人が一人もいないんですよ。あなた、少年を撃った時、飲んでいなかったんじゃないですか？シラフだった。冷静だった。彼を処刑しようと思って冷静に引き金を引いた。その嘘は他人に対してですか？嘘をつけばあなたの罪がなくなると思いますか？なんて重い罪なんだ。そんな重い罪を犯した人間が立派に立ち直ったような顔をして娘さんに会うんですか？どうです？飲みませんか？ Lamentablemente, de esta manera termina la vida del gran y querido Richard,
por lo que vemos que muy poca gente asistió a su funeral, y vemos que su mujer e hija estaban devastadas. De igual manera, el Dr. Rudy tenía en claro que algo había por detrás, ya que luego de que salieran del funeral y que el viejo se eche la culpa de que no pudo hacer nada por su paciente y amigo, Rudy le dice que es muy raro que haya tomado esa decisión si justamente hoy volvería a ver a su hija luego de tanto tiempo. Obviamente esto quedó resonando en la cabeza del Dr. Ridgway, por lo que ya luego de aclarar su cabeza entrenando un rato en el gimnasio, comenzó a investigar sobre aquel asunto, y como suponemos, comenzó en la comisaría, donde el señor a cargo de su caso le dice que no hay mucho que investigar, ya que encontraron su cuerpo en las afueras de la universidad, con alcohol en su sangre y una botella de whisky cerca suyo, o sea, todo indicaba que saltó del edificio debido a su borrachera. Pero el viejo, al ver el resto de la botella de whisky, se quedó pensando al respecto, y un dato para agregar es que en la botella solo encontraron las huellas de Richard. Cuestión que ahora Ridgway se dirigió al bar más cercano de la zona y le preguntó al barman si este hombre había estado ayer en el lugar. Por su lado, este señor le dice que sí, pero que no recuerda si estaba acompañado, ya que Ridgway se lo había preguntado al mostrarle una foto de Johan, aunque sí le muestra el whisky que se llevó ayer, y resulta que era un raque, y es ahí que el viejo tiene un recuerdo. Whisky. Ahora whisky 1本やりでね。ラッケの匂いを部屋中にプンプンさせよっている。ラッケ？冗談じゃない。あんな国産絶対飲まねえ。飲むなら本場のスコッチ。 Así que ahora, con más duda que otra cosa, el viejo se dirige a su casa, mientras piensa si en verdad Johan es el que está detrás de la muerte de su amigo. Pero en eso, cuando se acerca al tren, siente que alguien detrás suyo tenía intenciones de empujarlo, y al parecerle sospechoso, comienza a perseguirlo. Y luego de un buen rato de persecución, logra encontrarlo en un bar. Pero bueno, resulta que el muchacho no estaba solo. Así que ya vemos que le comienzan a dar una paliza al doctor, pero tranca palanca, porque el doc no es un viejo cualquiera, y también le da su merecido a los malandrines, por lo que al final logra interrogar al muchacho para saber por qué lo hizo, y es ahí que se entera que un tipo grandote le pagó para que lo haga. Sí, se ve que Johan ya sabe sobre el doctor. Entonces ya luego de esto vemos que por último el doc se dirige a la tumba de su amigo, para así poder despedirlo. できたぞリヒャルト。本場のスコッチだ。飲みたかったろう。リヒャルト、任せとけ。絶対に突き止めてやる。あいつのヨハンの正体を。 Ya la mañana siguiente, luego de atender a su última paciente y decirle que también traiga a su esposo la próxima sesión, el doc ve un anuncio en el periódico que publicó Rudy para que Tenma pueda comunicarse con él, obviamente si es que lo ve. Es por eso que lo llama por teléfono, contándole sobre el anuncio y diciéndole que tenía pensado ir a ver a Margot Langer, o sea, a la mamá de Carl, ya que supuestamente Richard había dicho que cuando Faren había ido a visitarla, fue acompañada supuestamente por Johan. Así de una vez resolver este asunto y poder vengar a Richard y bueno, también demostrar la inocencia de Tenma. Entonces ya por la noche lo vemos en la zona roja de la ciudad y le pregunta a la señora del lugar si conocía a Margot, a lo que ella por su lado le dice que se encuentra a la vuelta, pero de que hace un buen tiempo que no la ve, ya que supuestamente anda con un nuevo cliente, un tipo grandote que la tiene locamente enamorada. Así que bueno, sin poder rescatar alguna pista, el doctor al otro día sigue con su rutina de trabajo normal, y en eso su asistente aparece para decirle si podía retirarse, a lo que él le dice que sí, ya que le queda un último paciente y es el esposo de la mujer del día anterior, por lo que vemos que al rato llega este hombre, y resulta que ese tal esposo de la mujer es nada más ni nada menos que Roberto. Cuestión que Roberto comienza a decirle que tiene problemas con su pareja, cuando empezó a engañarla, pero agrega cuál fue el motivo por el que empezó. それで浮気をなさった。 いや、彼に会ってからね。彼？美しい青年なんですよ。金髪のね。 Obviamente que ante esto, el doc se quedó pensando que sabe que algo va a pasarle, así que se dirige a la cocina para hacerse un té como excusa para escapar del lugar, cosa que luego de calentar un poco de agua logra hacerlo, pero Roberto sale tras él, y cuando está por dispararle... あんた早く逃げてドクター天馬ずっとあなたを見張っていたあなたは狙われている逃げなさい早く
Entonces, ya con todo el grupete a salvo, el Doc lo lleva a Tenma a un lugar seguro para que pueda pasar la noche. Así que mientras conversaban, nos enteramos que en realidad el protagonista encontró de casualidad al Dr. Ridgway, porque resulta que él buscaba el paradero de Richard, ya que Dita había visto en un antiguo periódico la foto del chico al que el detective había asesinado, y al parecer lo reconoció y sabía que él había estado en el Kinderheim 511, ya que como bien sabemos, el padre adoptivo de Dita, que era ese viejo choto que lo maltrataba, fue un funcionario que manejó el orfanato, y como suponemos todo lo que tenga relación con Johan, Tenma quiere saberlo. Así que ahora, estando cerca de Ridgway, sabe que cada vez está más cerca de encontrarse cara a cara con Johan. Y justamente al otro día, luego de tanto, eso mismo pasa. Aの車椅子に乗っているのがシュバルト。それを押しているのがカールだ。そして。Por lo que luego vemos que el Doc está contento, porque ya dentro de poco podrán atrapar a Johan y probar la inocencia de Tenma, pero siente que algo no está bien con el prota, y justo en ese momento, Rudy lo llama por teléfono para decirle que se está dirigiendo para ver a Tenma, y asegurarse que no salga a su escondite porque deduce que puede hacer una locura. Es ahí que ambos llegan a la misma conclusión, de que Tenma no está buscando a Johan para demostrar su inocencia, sino por otra cosa. Así que al cortar el teléfono, efectivamente sus deducciones fueron ciertas, porque Ridgway se encuentra a Dita en la puerta de su casa. なんで君がここに？天馬がここに行けって。天馬は？行っちゃった。どこに？やるつもりなんだ。え？天馬はやるつもりなんだ。止めてよ。岩井さん、止めてよ。天馬。 Y ahora, ya habiendo pasado una semana de esto, el paradero de Tenma nuevamente es una incógnita. Y por el momento nos centramos en Rudy, que luego de seguir con sus labores de psicólogo criminalista, sorpresivamente es visitado por Lunge, el cual, como bien sabemos, sigue tras los pasos de nuestro protagonista. Cuestión que él se dirigió para ver a Rudy porque vio los avisos en el periódico que él había escrito a Tenma para que pudieran encontrarse. Y como imaginamos, supone que sabe dónde se encuentra el protagonista. Por su lado, Rudy le dice que Kenzo es inocente de todos los cargos que se le acusa y que tiene cómo demostrarlo. Entonces le muestra un informe sobre los detalles del caso del protagonista, donde está registrado que las muertes de Richard, la de Faren y el reciente intento de homicidio del Dr. Ridgway tienen relación con Johan. Por su parte, Lunge le dice que ha hecho un gran trabajo, pero aún así eso no basta y sigue insistiendo de que Tenma es el culpable. Pero es ahí que Rudy, como buen psicólogo, le dice que está equivocado, ya que seguramente por ese movimiento de sus manos debe ser una persona ansiosa y que por culpa de sus ideas preconcebidas asume de que Tenma es una mala persona. Y por último, para que de una vez por todas enfrente la verdad, le muestra una foto de Johan. Igualmente se ve que Lunge no entendió nada. ルンゲだ。ミュンヘン警察に連絡を取れ。緊急配備の要請だ。天馬はミュンヘン市内にいる。 Y por otro lado, yendo con Tenma, lo vemos hablando con un señor, al cual le da un pago por adelantado para comprarle un rifle de francotirador. Pero ahora, pasada una semana, nos encontramos en la Universidad de Múnich, donde por lo que vemos, Karl, desde que fue reconocido hijo legítimo de Shewald, ya no ha compartido más tiempo con Lotte, y para colmo, a ella parece gustarle. Por eso intenta darle unas entradas de un baile para que vayan juntos, pero en definitiva él rechaza su propuesta, ya que tiene una reunión de negocios junto a su padre. Entonces, ante este disgusto, ella se dirige a la biblioteca para comenzar con sus deberes, pero en eso ve una chica hermosa que llama su atención, y resulta ser Nina Forter, la cual se encuentra en el lugar buscando información sobre Margot Langer y todo lo relacionado a Johan, por lo que en ese instante, cuando Lotte se le acerca para hablarle, la Cuatrochi se da cuenta de lo que está buscando, y por eso le dice que va a ayudarla, ya que supuestamente está haciendo un informe escolar sobre esa señora. Entonces al rato ya las vemos en una cafetería, donde Nina por su parte le comenta la conexión que tienen los casos del contador, del empresario y los asesinatos de las parejas de mediana edad, y agregando casi todo esto para encontrar a una persona. Y por su lado, Lotte no parece estar prestando mucha atención, e insinúa que solamente por ser linda debe tener una vida bastante difícil, cosa que nosotros sabemos muy bien que es todo lo contrario, pero en fin, al ver su cara de preocupación, decide invitarla al baile de esa noche.
Así que ya más tarde la vemos a ambas en el lugar, donde para resumir, Nina no se siente a gusto con el lugar y tiene intenciones de irse, pero para colmo aparece este mocoso, el cual estando borracho, por la fuerza quiere bailar con Lotte, y como ella lo rechaza, él le dice que en realidad no es que le guste, sino que Carl le pagó para que sea su pareja de baile esa noche. Pero bueno, en fin, para calmar la situación, Nina decide intervenir y deja en ridículo al muchacho. Entonces ya luego, ambas estando fuera del lugar, Lotte comienza a llorar porque en realidad realmente le gusta a Carl, pero desde que pudo reconocer que es hijo de Shuwal, ya no comparte más tiempo con ella. Y es ahí que Nina la abraza y dice que puede comprender su dolor, pero que esté tranquila, porque todo va a estar bien. A lo que unas horitas después, Lotte acompaña a Nina a tomar el bus, donde quedan en mantener el contacto, aunque Lotte se da cuenta de algo. Nina, あの子、どっかで見たことあると思ってた。ヨハンそっくり。 Por otro lado, volviendo con el prota, lo vemos practicando con su francotirador, y también bastante tranquilo, ya que sabe que haciendo su cometido lo convertirá en un asesino. Entonces los días fueron pasando, y seguía manteniendo a Johan de cerca, pero Johan pareciera que siempre está un paso adelante. Por lo que ya pasada unas 2 semanas de mantenerlo en vigilancia, deciden tomar una decisión. Pero en eso, mientras se iba, se cruza con un señor tirado bajo un árbol. Bueno, se ve que al parecer el viejito se había tropezado y doblado el tobillo. Es por eso que el prota lo ayuda, y en ese momento el viejo le agradece a Tenma por haberle hecho una tablilla, y como todo sabio, le cuenta una historia del pasado. Resulta que hace unos 60 años hubo un militar que se había criado en este bosque, y con el simple hecho de estar apreciando la vista y estirar uno de sus brazos, todos los pájaros se posaban sobre él. Pero al parecer hubo cierto día en el cual esta persona tuvo la orden de ejecutar a un sospechoso, que estaba en contra del régimen nazi, y como el sospechoso escapó a este bosque, él no tuvo más opción que seguirlo y ejecutarlo en dicho lugar. El caso es que desde ese momento los pájaros dejaron de cantar y ya ninguno quiso posarse sobre los brazos de aquel militar. Y para que comprendamos por qué lo da a entender, esta persona es el viejito y le cuenta esta historia a nuestro protagonista porque ve que Tenma es una persona buena y como todo viejo sabio sabe que algo está tramando. Moう大丈夫だよ。もう二度とこの森で血は流れない。そうだろう。Igualmente, dejado de lado el prota por un momento, vemos que en la ciudad comenzaron a haber casos de jovencitos, los cuales deciden terminar con su vida saltando desde un edificio. Obviamente la gran mayoría no se salvaron, pero resulta que hubo uno de esos niños que sí se salvó, y justamente vemos al Dr. Reichwein interrogando a este niño para saber cuál fue la razón de por qué lo hizo. Por su lado, su madre está muy preocupada, y también quiere saber la razón, pero el pequeño parece no darle atención a ninguno. Entonces cuando los adultos se retiran del lugar, Dita, que se encontraba afuera, decide entrar para hablar con el muchacho, y resulta que se trata de uno de los niños que tenía contacto con Johan. Cuestión que el chiquito se levanta de su cama y se dirige hacia afuera con Dita, donde al ver el cielo queda bastante sorprendido. Y bueno, también vemos que ahora es un mocoso que no tiene miedo a nada, ya que dice que el mundo es muy aburrido, ya que vemos que cruza la calle con el semáforo en rojo, le pega a un vagabundo y lo hace sufrir para disfrutar de su dolor, y por último lleva a Dita hasta lo alto de un edificio. Y es ahí que le cuenta la razón de por qué saltó de la azotea de un edificio. Resulta que hubo una personita que les enseñó ese juego, que deben caminar sobre la cornisa de la azotea, así desafiar al destino, y el que sobreviva de ambos chicos será considerado un elegido. A lo que por su parte Dita dice que no quiere jugar ese juego, y agrega que hay muchas cosas por las cuales quiere vivir, como por ejemplo las comidas, el fútbol y también algunas personas, lo cual si él está muerto no podría disfrutarlo. Y se ve que estas palabras hicieron ruido en la cabeza del mocoso. Es por ese motivo que al estar sobre el borde de la azotea vuelve a sentir miedo, y al parecer está por caer al vacío, pero en ese momento Dita logra salvarlo.
Y por su lado vemos a Johan junto a otro de estos pequeños. Y efectivamente es así, ya que este pequeño logró salvarse de caer al vacío y vio desde la azotea la muerte de su amigo. Y para colmo está súper emocionado. この前言ってたすごい遊びはまだなの？もうすぐ撃ち殺されるかもしれないって言ってたじゃないか。ドキドキするよ。いつ頃なの？いつその日本人は撃ってくるの？ねえ、ヨハン。 Por lo que ya más tarde, yendo a la Universidad de Múnich, vemos a Carl con Sjowal, visitando a un funcionario de la universidad, el cual está muy emocionado porque el viejo donará su colección de libros a la biblioteca de la universidad. Y es por este motivo que el funcionario les comenta que hará una ceremonia para celebrar tal regalo, y todo estará a cargo de Carl y Johan. Entonces, ya por la tarde, vemos a ambos visitando la biblioteca, donde Johan comienza a buscar un libro de ilustraciones para uno de los pequeños, y es por eso que le pide ayuda a la bibliotecaria, la cual, al querer darle un libro, sin querer termina tirando alguno de ellos. Así que cuando Johan ayuda a recoger alguno de los libros, en eso se pone a ver uno que le parece muy familiar. ¿Dónde está, no? Y por otro lado, al otro día, vemos que en definitiva es un hecho que se llevará a cabo la ceremonia para la donación de libros. Y justamente Tenma visita la biblioteca. Al final lo de Johan no fue más que un desmayo por una conmoción, y a la mañana siguiente ya le dieron el alta para que pudiera ir a su casa. Y ya estando en la casa de Sjowal, Carl le da una carta que le enviaron, por lo que Johan al abrirla comienza a reírse y le dice que es perteneciente a la Hindenburg Escarlata. Por eso, en la noche ya lo vemos en la zona roja, y se dirige a encontrarse con esta persona, donde ahí nos enteramos de que se trata de la señora que se hizo pasar por Margot. Y bueno, se ve que al parecer cada tanto cambia de nombre para su conveniencia. Cuestión que le envió esa carta a Johan para hablar con él, ya que sabe todo el caos que ha causado, que se encargó de Faren, que tuvo que ver con el suicidio de Richard, y que también supone que quiere apoderarse de la fortuna de Sjowal. Obviamente que gracias a eso, ella salió favorecida, pero el caso es que quiere llegar a un acuerdo con Johan. 一番の恐怖って何だと思う？え？一番暗いところにたどり着いたと思ってた。話そらしても無駄だよ。でもね、その先にもっと暗い闇が見えたんだ。このまま帰れると思ってんのかい？もうやめたんだ。もうシューバルトに興味はなくなった。僕はいない人間なんだから。これで薬を買うといい。Y por otro lado, volviendo con nuestro prota, vemos que se encuentra en un hospital clandestino para gente extranjera. ¿Por qué motivo está ahí? Bueno, aún no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está lleno de gente y todos quieren que los atiendan rápido. Entonces, ante esta urgencia, nuestro protagonista, como bien sabemos que le encanta estar metido en estos asuntos, entra al despacho del doctor y se encuentra con una chica bastante joven, la cual está cosiendo una herida en el muslo a un señor. Y aunque ella le diga que se retire del lugar, Kenzo con su sabiduría le dice que debe ponerle un drenaje a la herida, si no, podría ser peor. Y al ver que el protagonista sabía lo que decía, ella decide hacerle caso, y al parecer eso funcionó. Pero en ese momento vemos que ante el cansancio, la chica termina desmayándose. Pero tranca palanca, porque el protagonista logra amortiguar su caída, y luego de unas cuantas horitas, termina atendiendo a todos los pacientes que quedaban. Lo que sí, cuando ella se despierta, Tenma queda muy sorprendido, al saber que solo se trata de una chica de 17 años. Por su lado, ella comienza a contarle el motivo de por qué a esta edad está atendiendo el hospital. La cosa es que el doctor que estaba a cargo desapareció, y como la clínica es un lugar clandestino para los vietnamitas, a ella no le quedó más opción que hacerse cargo del lugar y ayudar a todas las personas, ya que su difunto padre era doctor y le había enseñado algunas cositas. Y bueno, también aprendió más sobre la medicina por medio de unos libros que había heredado.
Pero bueno, en definitiva, cuando el protagonista termina de atender a este pequeño, que es el último paciente, repentinamente al lugar llega una mujer, la cual un proxeneta le había disparado en su abdomen. Entonces, ante esta nueva urgencia que se presenta, Tenma arma de valor a la chica y decide que ambos se pongan manos a la obra. Así que luego de un arduo trabajo, finalmente la operación fue un éxito, y la chica por su parte le agradeció al prota, porque sin él no lo hubiera podido lograr. Y es en ese momento que Tenma le explica el motivo por el cual vino a verla. Resulta que ella fue la primera persona que vio el cadáver de Margot Langer, y quiere saber qué sintió al verlo. Y por su parte, ella le dice que no sintió que haya sido un asesinato por robo o por malicia, sino que más bien la asesinaron por placer. Y gracias a esto, es entonces que Kenzo se da cuenta de que fue Johan. Así que ya con la información que quería, el protagonista se retira del lugar. Y seguramente se preguntarán, ¿qué pasó con Lunge? Bueno, seguramente no se lo pregunten, pero se los digo. Desde que visitó a Rudy en su trabajo, todavía sigue obsesionado con la idea de atrapar a Tenma. Así que desde entonces comenzó a visitar a distintos allegados del protagonista para conocer más su personalidad y saber cómo es que piensa Tenma. Por eso visitó desde un hombre japonés de negocios relacionado con el Shuwan hasta a un ex colega de la Universidad de Kenzo, donde para resumir lo más relevante que pudo saber sobre su vida, de que no es muy unido a su familia, y es una persona muy reservada, pero que no tiene ni una pizca de maldad. Igualmente con la persona que realmente quiere hablar es un japonés llamado Yamamoto, el cual casualmente quiere comenzar a hacer negocios con el señor Shuwan. Y tanto su obsesión de Lunge con Kenzo que decidió no conocer a su nieto y dejar plantada a su hija en una cafetería para ir a reunirse con el señor Yamamoto. Cuestión que luego de estar en un bar y esperar su llegada, al rato esta aparece, pero con la peculiaridad que lleva un libro en su mano, el cual dice que se lo pidió el secretario de Shuwan, que para que sepamos es Johan, pero en sí Lunge no sabe de su existencia, por lo que él al ver el libro le llamó la atención, ya que no tenía portada porque estaba viejo y gastado. Es por este motivo que comenzó a leerlo y a memorizar sus palabras en su cabeza, debido a que el libro estaba escrito en checo, y en sí ya el otro día en su oficina comenzó a traducir algunas oraciones de lo que decía aquel libro. 僕を見て、僕を見て、僕の中のモンスターがこんなに大きくなったよ。 Por otro lado, yendo con Ridgeway, él se dirige a la casa de los padres de Johan. ¿Por qué motivo? Bueno, resulta que hace unos días, Rudy estuvo interrogando a uno de sus pacientes, el cual sabe sobre la existencia de Johan y lo cataloga como un héroe, porque justamente hizo lo que él no pudo hacer. Ante esto, Rudy le pregunta que si fuera Johan, ¿qué es lo que haría? Y en su lugar él contesta que mataría a sus padres, solamente por estar aburrido y por placer. Entonces es por este motivo que el Dr. Ridgeway fue a verlos. Es ahí que cuando está junto a ellos, le muestra el informe que ha hecho Richard con respecto a Johan, que va más o menos desde el momento en que Tenma lo rescató hasta todos los crímenes que ha cometido. Y por último les dice que sabe toda la verdad, que Johan no es su verdadero hijo, y que en definitiva no sigan con esta farsa, porque teme que las próximas víctimas sean ellas. Entonces ya luego más tarde, lo vemos al viejo reunido con Rudy, donde dan por hecho que todo lo que hicieron hasta ahora y lo que hagan en el momento será todo en vano, porque no hay manera de detener a Johan. Es ahí que el viejo se la juega sin dudarlo, y le dice que iría a visitar a Shuwan para contarle toda la verdad. Y cambiando de escena, vemos a Tenma en la universidad, y junto con su rifle se adentran en la biblioteca, ya que tiene pensado pasar la noche en el lugar, porque al otro día será la ceremonia de la donación de libros. Entonces vemos que una vez guarda su arma, se encuentra con Lotte, la cual por curiosidad fue a buscar el libro que hizo que Johan se desmayara. Y luego, mientras se va, el prota se queda en el lugar para pasar la noche allí. 怪物がおりました。怪物は名前が欲しくて欲しくて仕方ありませんでした。そこで怪物は旅に出ました。変な本？ Paralelamente a esto, nos encontramos con el Dr. Ridgeway frente a la casa de Shuwan, y pareciera que no tiene intenciones de moverse del lugar, hasta poder hablar con el viejo. Entonces, como Carl le dice a su padre que tiene cara de buen hombre y que parece preocupado, el viejo decide hablar con Ridgeway. Así que ya luego, el Shuwan le dio lugar para que puedan hablar, y para ir directo al grano, el Doc le lee el informe que Richard había hecho sobre Johan, por lo que luego de leerlo, el Doc agrega que puede que no se haya dado cuenta, pero que no es casualidad que todos sus amigos más cercanos hayan muerto, ya que resulta que Johan planeó de que fuera así, para que él pueda quedar vulnerable y así aprovechar ese momento para ganar su confianza. Y por último le dice que utilicen estas pruebas para que puedan inculpar a Johan, y así lograr que Kenzo no cometa ninguna locura. Por su lado, el viejo le contesta que sabía que este día llegaría, que alguien le diría algo extraordinario de Johan, ya que piensa que es un ser perfecto, donde por último le dice que le hace acordar a él cuando era joven, que sentía que podía comerse el mundo si lo quería. Entonces ya vemos que el día de la ceremonia ha llegado, y vemos que Tenma, mientras comienza a recordar a Nina sobre cuando le dijo que no debe culparse por haber salvado a Johan, se prepara con su rifle para lograr su cometido.
Al rato al lugar también llega Neyugal, junto con su hijo, y es recibido por una gran cantidad de empresarios y políticos, ya que imagínense que pocas veces es visto en público, y sobre todo además la influencia que tiene el viejo, que con un solo movimiento económico puede afectar a casi todas las economías europeas. Igualmente, antes de ingresar, le dice a su hijo que se vuelva para la finca, y le traiga unos papeles que se olvidó en su escritorio. Que no se preocupe, porque Johan será a cargo de terminar todo el trabajo. ¿Será que el viejo sabe lo que se viene? Ahora veremos. Por otro lado, el Doc se queda pensando en dónde debe estar Tenma, y es ahí que mientras desayunaba, mira el diario y se entera sobre la ceremonia de donación que se hará en la universidad. Así que sin ninguna duda, se dirige al lugar porque seguramente Kenzo va a estar ahí. Y paralelamente, otro que también se suma para ir a la ceremonia es Lunge, ya que al interrogar al viejo que le vendió el rifle a Tenma, sospecha que él quiere usar ese francotirador para desde lejos asesinar al señor Neyugal. ¿Y de dónde sacó esa deducción? La verdad no lo sé, en sí no es una persona muy cuerda. Entonces, yendo a la ceremonia, vemos que le dan la bienvenida a Neyugal y lo terminan subiendo al escenario. Por su parte, él solo pregunta si se encuentra Johan, a lo que uno de sus muchachos le dice que sí, y se ve que esto lo dejó contento. Igualmente no es el único que se alegra por su presencia. Y mientras todo esto ocurría, Nina le deja un mensaje por teléfono a la mamá de Lotte, diciéndole que se irá de Múnich en el tren de las 3 p.m, ya que al parecer en esta ciudad no iba a encontrar a la persona que estaba buscando. Porque ya luego cuando se encuentra en la estación de trenes, Lotte repentinamente aparece en el lugar, diciéndole que no sabía que ellos eran gemelos. Y acá, sin tanta vuelta, por fin nos enteramos de qué va aquel libro. Bueno, resulta que este librito se llama El monstruo sin nombre, y cuenta la historia que en una tierra lejana existía un monstruo, el cual estaba triste porque no tenía nombre. Entonces, para tener uno, decidió dividirse en dos, y así poder hacer más fácil su búsqueda. Por lo que uno encaró para el oeste, y el otro para el este. El caso es que el monstruo del este llegó hasta un pueblo, donde con tal de tener un nombre, prometía darle a su portador fuerza a cambio de que esta persona le diera su nombre. Pero resulta que luego de un tiempo, el monstruo se aburría, y tenía mucha hambre. Así que sin más comenzó a comerse a cada uno de sus portadores. Aunque hubo cierto día que llegó hasta un castillo y logró salvar de la muerte a un pequeño príncipe. En sí, el tiempo fue pasando, y como tanto le gustaba el nombre del pequeño, aguantó todo lo que pudo y no se lo comió. Pero luego, ya sin aguantar más, comenzó a comerse a todos los presentes, hasta llegado al punto que quedó completamente solo. Así que nuevamente emprendió un viaje para encontrar otros nombres, y después de un largo camino, se encontró con el monstruo que había viajado al oeste, y al preguntarle si había conseguido un nombre, este le dijo que no, ya que igualmente era feliz sin tener uno. Pero bueno, por su parte el monstruo del este se terminó comiéndolo. En definitiva, Nina, luego de leer el libro, se acuerda que alguien ya se lo había leído cuando era pequeña. Por eso le pregunta a Lotte si ese tal Johan en verdad se parece tanto a ella como para ser gemelos. Así que al rato, atando los cabos, Nina recuerda que debe terminar con la vida de Johan. Entonces, al saber que ahora se encuentra la ceremonia de donación, se dirige inmediatamente al lugar. Y yendo a la biblioteca, mientras seguían con la ceremonia, vemos que el protagonista está en una lucha consigo mismo, si dispararle o no a Johan. Es en ese momento que comienza a recordar las muertes de Junkers y también la de Mauler, para así tomar valor de por qué debe hacerlo. Y cuando finalmente vuelve a apuntar para terminar con la vida de Johan, este en ese instante lo mira, y repentinamente Roberto aparece detrás suyo, donde lo golpea y le quita el arma. Igualmente Kenzo intenta pelear con él, pero bueno, en definitiva Roberto le gana la pulseada y termina desmayándolo, diciéndole que ahora le mostrará cómo realmente se usa un arma. Y por su lado Johan va a buscar a Neyugal para que pueda dar su discurso. Entonces, una vez que este comienza a hablar, les dice a todos los presentes que no entren en pánico, pero cuanto antes evacúen el lugar. Obviamente nadie entiende nada, y justamente como le dijo el viejo Johan, pasa lo que él quería que pasara. Es ahí que luego Johan se le acerca y ante la mirada perdida del viejo le dice que sienta como todos están histéricos y que solamente en este momento disfrute del miedo ajeno. Pero volviendo con nuestro protagonista, él finalmente logra despertar y lo primero que hace es agarrar su arma, donde de una vez por todas se toma de valor y le inserta 2 disparos a Roberto para terminar con su vida.
Así que una vez logra su primer cometido, intenta dispararle a Johan, pero debido al humo que hay en el lugar, decide bajar las escaleras para acercarse. Pero en definitiva termina cayendo, ya que tropieza con el pie de una persona. Y es ahí que se da cuenta que nadie pudo evacuar el lugar, porque resulta que Johan planeó todo, para que cerraran todas las puertas y nadie pueda escapar. Igualmente, algunos funcionarios del lugar le dicen al rubio que ya encontrarán una vía de escape, para que pueda llevarse, aunque sea al señor Showal. Y por otro lado, vemos que a las afueras de la universidad llega Nina, y también al mismo tiempo llega Ridgeway junto a Dita, y los tres se dan cuenta de que el lugar se está incendiando. Pero a todo esto, ahora nos encontramos con Carr, el cual llegó a la oficina de su padre y ve aquel informe que le dijo que le trajera. Aunque en realidad no es un informe cualquiera, sino que resulta que es una investigación que hizo el viejo con respecto a su madre Margot. Bueno, mucha atención acá. El informe dice que Margot nació en los años 50 en Praga, Checoslovaquia, donde a sus 17 años viajó para Alemania para encontrar una vida mejor, donde al tiempo se volvió una prostituta de la alta sociedad, y justamente en esa época uno de sus clientes más habituales era el señor Showal. Cuestión que el viejo se enamoró perdidamente de ella, y es ahí que la dejó embarazada. Pero ella, al no poder darle una buena vida a Carr, fue que lo envió a que buscara a su padre. Y bueno, como bien sabemos, no lo encontró. Y después de mucho tiempo, pudo encontrar una familia con la cual estuvo a gusto. Pero con respecto a su madre, ella siguió trabajando, hasta que en los 90 se retiró de la zona roja. Y sus últimos años los pasó viviendo con un joven de 18 años, el cual era el capo de un banco del mercado negro. Y por último el informe contenía una carta que ella le había enviado a una vieja amiga, 3 meses antes de su muerte, la cual decía que extrañaba mucho a su hijo, y también a una vieja amiga suya. この穏やかな生活の中で思うのは別れた息子のこと、そして一緒にチェコの国境を越えようとした親友のこと。彼女は国境で捕まりプラハに強制的に連れ戻され、その後双子を出産して幸せに暮らしているとのこと。そうそう、最近別れた息子と同じ年頃の少年と知り合いました。その子の顔がチェコのその親友の顔にそっくりなのです。その少年といるとまるで息子と話しているよう。きっとあの子もこうして立派に育っている。きっとどこかで幸せに暮らしている。私はそう信じています。 Sí, al parecer la madre de Carr y la madre de Johan habían sido amigas. Y volviendo a la biblioteca, gracias a que el prota usó el arma para romper las bisagras de una puerta, logró evacuar a casi todas las personas que estaban dentro. Y viendo que aún le quedaban 2 balas, se dirigió nuevamente a buscar a Johan. Por lo que al rato, cuando logra encontrarlo, Johan así sin más comienza a caminar hacia él. Pero justo en ese momento llega Nina, que la verdad no sé para qué vino, porque lo único que causó es que Tenma no logre dispararle a Johan, y a su vez ella tampoco lo hace, y para colmo cuando al final decide hacerlo, le erra todos los tiros. Sí, la verdad no sé para qué apareció. El caso es que al final todo se va al carajo, y vemos que el Dr. Tenma corre hacia el escenario, y ve como este cae sobre Nina y al señor Showal. Entonces, ya cambiando de escena y luego de todo el incidente, vemos que Nina al final pudo salvarse del incendio. Por su lado, en la biblioteca, lo vemos a Lunge, investigando si encuentra algún indicio de que Tenma fue el culpable del incendio. Por lo que luego, para reunir más información, se dirige al ver al señor Showal, el cual se encuentra estable, pero en terapia intensiva. Aunque fuera de su habitación se encuentra con Carr, donde Lunge le muestra la foto de Tenma y le dice que él fue quien intentó asesinar a su padre. Pero por su parte Carr dice que no lo conoce y agrega que lo primordial sería que encuentren a Johan Liebert, ya que él estuvo a cargo de la ceremonia. Y obviamente ante estas palabras, Lunge quedó recalculando. Entonces, como primera opción, se dirigió al departamento el cual alquilaba Johan, pero mucha información no pudo conseguir en el lugar, ya que parecía que nadie había vivido ahí, y aparte su colega le dice que no existe ningún rastro de Johan en la universidad. Luego, ya el otro día, por fin pudo hablar con el señor Showal, pero prácticamente fue una pérdida de tiempo, porque el viejo pareciera que quedó en estado de shock por todo lo que pasó, y en definitiva no le dice nada al respecto, aunque al escuchar el nombre de Johan, Lunge pudo notar el miedo que tenía dentro. Entonces, sin poder sacar la información al viejo, Lunge sigue su camino y decide revisar la lista de los demás testigos que estuvieron en la ceremonia, y de casualidad lee el nombre de Nina Fornert, y al parecer le pareció familiar. Así que de inmediato se dirigió al hospital para interrogarla, pero para su mala suerte a Nina ya le habían dado el alta, y para colmo le mintió a la policía sobre dónde quedaba su domicilio, por ende su ubicación era un misterio. Igualmente vemos que Nina en realidad se estaba quedando en la casa del Dr. Ridgeway, ya que sin lugar a dónde ir, la mejor opción sería quedarse con el viejo, donde vemos que también se quedaría en compañía del pequeño Dita. Por otro lado, yendo al hospital, vemos que Showal por fin logró volver en sí, y estando junto a su hijo, comienza a balbucear algunas palabras. 彼の目の中に地獄があった。
a lo que por último le dice que quiere que le entregue un mensaje a una persona, que mañana lo va a estar esperando en la plaza de Dresde. Obviamente Carl no entiende lo que está pasando, pero le dice que cumplirá con ese deber. Y paralelamente a esto, vemos que el Dr. Rudy comienza a hacerle una especie de sesión a Nina, para que recuerde algo sobre Johan, y aunque no dice mucho, balbucea lo mismo que el viejo. ¿Qué serán las 3 ranas? Seguramente más tarde sabremos. Y ya más tarde, cuando se va a dormir, se ve que tiene alguna especie de recuerdo. Entonces, debido a que sabe de qué se trata, por la mañana decide irse del lugar sin que nadie lo sepa. Pero para su mala fortuna, Dita aparece detrás suyo y dice que quiere acompañarla ya que quiere volver a ver a Tenma. Y se preguntarán, ¿dónde está Tenma? Bueno, dirigiéndonos a Dresde, vemos a Carl esperando en una plaza. Y justamente al rato se topa con nuestro protagonista, ya que él era quien Sewell debía darle el mensaje. Resulta que durante el incendio, quien realmente salvó a Nina y al viejo de la muerte fue nuestro gran querido Tenma. Y fue en ese momento que el viejo le dijo que lo espere la próxima semana en Dresde, que su hijo le iba a llevar un gran mensaje. チェドック橋、3匹のカエル。そして父はこう言ってました。君の追っている怪物がもしも双子なら。双子の母親はプラハで生きている。Y con esta nueva incógnita de que si la madre de Johan sigue con vida, termina esta tercera parte de Monster. Ya saben, si quieren una cuarta parte del resumen, tenemos que llegar a cumplir la meta de 10.000 likes y 1000 comentarios en menos de una semana. Así que sin más que decir, ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.